Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 10 de septiembre del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: Yo les digo a ustedes que me escuchan. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieran que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desgraciados y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esto parece humanamente imposible. En realidad es humanamente imposible. Fíjese, todas estas propuestas del Señor a nosotros nos suenan como irrealizables y más aún, nunca hemos procedido así. Recién cuando comenzamos a recibir, a entender y por la experiencia misma cuál es el núcleo de la enseñanza de nuestro único Maestro, nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza de la vida, entonces en nosotros, claro, el intento, usted me dirá, espontáneamente no surge, no, espontáneamente surge otra cosa, pero surge porque en nosotros comienza a funcionar algo que nos da aquel que nos enseña. Nos da la capacidad a partir del don, de un don que es sobrenatural, el don de la fe, es una gracia de Dios. Entonces, por la fe ya podemos en nosotros que sea posible lo que para Dios es posible. Sabemos que para aquello para lo cual el hombre no puede, Dios puede. Y unidos a Dios en Cristo Jesús, todo lo podemos. Y podemos, por ejemplo, realizar este programa que plantea aquí, por ejemplo, el Evangelio de Lucas. En el llamado Sermón de la Llanura, fíjese, nosotros leemos estas cosas en el Sermón del Monte por parte del Evangelio de Mateo. Y acá decimos el Sermón de la Llanura. Y no hay contradicción entre una cosa y la otra. Porque el Señor baja del monte a la llanura, de lo más alto a lo más bajo, del cielo a la tierra. Viene a nosotros. Y en nosotros deposita una enseñanza que para nosotros es demasiado elevada, hasta el punto de decir es inalcanzable. Como inalcanzable era el Dios que conocíamos por medio del Antiguo Testamento, una manera de decir conocíamos, que era inasible, inalcanzable, se manifestaba, pero esta vez Dios en Cristo Jesús viene a nosotros, baja a nosotros, y al mismo tiempo que baja, se eleva. ¿Quién es el que ascendió, dice San Pablo en la carta a los Efesios? Sino el que primero descendió. Y es la manera de ascender. ¿Se da cuenta? Siempre ponderamos y ponemos como presupuesto, ¿no es cierto?, del programa para la vida, a la humildad como raíz del árbol de la vida, del árbol del conocimiento, de la misma sabiduría. Y aquí es donde comenzamos realmente a comprobar estas cosas. Ahora usted lee, estamos leyendo precisamente este sermón de parte de nuestro Señor. ¿Recuerda usted aquel viejo
no es mandato. Pero sí, fíjense, ocurre como sugerencia en orden a lo que espontáneamente el ser humano hace. Ojo por ojo, diente por diente. Me la hiciste, te la devuelvo. De la misma manera, y si puedo, doblada. Es la respuesta humana. Uno diría es intransferible, también sí, pues es espontánea. Surge de la naturaleza caída. Usted no tiene mucho esfuerzo que hacer para devolverle ojo por ojo a aquel que lo daña, lo agravia, lo hace alguna cosa que no le gusta. Y entonces en nosotros, si a usted le pegan en una mejilla, ¿qué hace? E inmediatamente devuelve el cachetazo en la otra. ¿Usted ama a sus enemigos sabiendo que no lo aman? ¿Usted ora por aquellos que lo maldicen? ¿Usted si le piden el manto, le da la túnica también? ¿Usted si le presta dinero a alguien, le pide la devolución de ese dinero que le prestó? ¿De buena fe? Claro que se lo pide. Si es lo que hacemos los seres humanos siempre. Y lo hacemos en función de intereses propios, de aquello que creemos mejor para nosotros y justo por otra parte. De paso juzgamos que eso es lo justo. Pero parece que Dios no opina así. Además Dios no opina. Dios sabe, por eso Dios manda. Y manda aquello que es lo que es bueno. Y no impone nada que no sea bueno. Y acá lo que nos impone en Cristo Jesús es esto que terminamos de ver en esta lectura. Porque de esta manera usted pasa, cuántas expresiones que ahí surgen, ¿no es cierto? Y son muchas y no nos alcanzaría el tiempo. Pero el Señor dice, mi reino no es de este mundo. Y claro que no es de este mundo. El reino del Señor es el reino de paz y justicia. Y analice usted cómo son los reinos de este mundo. Por ejemplo, ateniéndonos al contexto inmediato desde el punto de vista histórico, de la presencia de nuestro Dios en Cristo Jesús entre los hombres y con nosotros. El imperio de Roma dominaba. A usted y eso que el imperio romano en materia de derecho, como se estudia en las academias aún actualmente, por lo menos en parte, sigue siendo para aquel tiempo, en medio de ese contexto histórico de hace 2000 años, un derecho ponderable, sí. Justamente, si uno dice, analizando la historia, ¿no es cierto?, desde el punto de vista humano, usted dice, bueno, de los griegos recibimos la sabiduría, la filosofía, y de los romanos el derecho, por ejemplo. Bueno, los romanos, ¿usted cree que aprobarían esta conducta de Cristo? Sabemos que lo mataron, ¿no? Poncio Pilato fue cómplice de los que persiguieron, calumniaron y hicieron matar al Señor. Sin embargo, para todos ellos, ahí tiene, ¿ve?, enemigos del Señor, enemigos en malas obras. Recibió del Señor todo aquello que aquí estamos viendo en este sermón, y que el Señor dice que a tales agravios, a tales agresiones hay que responder de la manera opuesta. Claro, al camino de la muerte que recibimos, humana, adámicamente hablando, tenemos que responder por un camino y con un camino opuesto. Es el de la vida. Sería todo lo contrario. Orar por los que os maldicen. Si te obligan a caminar 1 milla, camina 2. Siempre lo opuesto, porque lo opuesto a la muerte es la vida. Y lo opuesto a la antijusticia es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se basa sobre el amor. Y el amor se ejerce y se demuestra. Y se demuestra en la relación con el otro. De manera que su respuesta tiene que ser siempre de vida. Frente a la agresión que es para muerte de parte del otro, la respuesta del amor que es para vida de parte nuestra. Es así como usted ejerce el amor, como usted da como testimonio la vida que lo habita, porque aquel que lo habita a usted, que es el Dios que le comunica la vida que no tenía y ahora tiene, le posibilita el dar siempre respuestas para la vida, no las mismas respuestas de muerte que tenemos de la muerte adámica heredada. Así entonces su testimonio pasa a ser veraz y pasa a tener un fruto. Y usted pasa a tener un crédito.
con todos aquellos que llegan a conocerlo verdaderamente y seguramente, y más de uno, va a sentirse, ¿no es cierto?, llamado en su interior y va a tener que pensar en un sentido diferente. Confíe siempre en aquel que le da a usted el poder, la capacidad de obrar el bien debido, de obrar según el amor, y según el amor su respuesta y su propuesta tiene que estar siempre en función de esto que nos enseña nuestro Señor. Haciéndolo lo va a conocer, haciéndolo va a darse cuenta cuál es el resultado, y haciéndolo va a ver primero que nadie en usted un cambio radical, un cambio para la vida, y se va a asomar y después directamente va a caminar y finalmente a habitar en este territorio de la vida que nos tiene preparado el Señor y para el cual nos viene a buscar. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, que la lógica humana no se lleva con lo ilógico de Dios. Son dos situaciones totalmente opuestas. Pero ¿por qué seguir lo que podríamos llamar lo ilógico de Dios? Pues porque esas actitudes que nos propone el Señor son las que nos hacen verdaderamente felices. Amar al enemigo, perdonar, da paz al alma. Y eso es lo que quiere el Señor, que todo nuestro ser interno tenga esa paz que solo Él puede dar. Solamente Él puede dar. Tengan paz. Recordemos el saludo de nuestro Señor. Frente al temor, frente al miedo, frente a la desconfianza del otro, tengan paz. Comencemos por ahí. A partir de ahí vamos a conversar cosas nuevas, a entender cosas nuevas, vamos a ser nuevas criaturas. Y entonces todos nuestros actos, nuestros gestos, nuestras costumbres van a ser novedosos. Y novedosos en función de una vida que no tenemos y ya empezamos a tener. La novedad de vida. Ahora sí pasamos a ser verdaderamente lo que Dios hace de cada uno de los suyos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de amor, tu espíritu de perdón, tu espíritu de vida, Señor, en tu nombre santo. Lo pedimos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y